This meeting is Bien being hecho. recorded. Síguenos en nuestras redes sociales para saber más sobre la CTM y su historia. El desarrollo de las y los trabajadores es nuestra misión. Creemos en el conocimiento como herramienta de cambio, en la capacitación como motor de crecimiento. Por eso, en la CTM hemos formado alianzas estratégicas para ofrecerte webinars gratuitos sobre liderazgo, empleabilidad, negociación, ley federal del trabajo, tecnología y mucho más. Contenido diseñado para impulsar tu desarrollo y abrirte nuevas oportunidades. Aprende de los mejores, fortalece tus habilidades y avanza en tu camino laboral con cada sesión. Porque cuando nos desarrollamos juntos, crecemos profesionalmente y fortalecemos a nuestra confederación. Sigue nuestras redes y sé parte de lo que viene. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto saludarlos. Bienvenidos al webinar del día de hoy, que tiene como nombre Tu productividad al siguiente nivel. En esta sesión vamos a explorar cómo mejorar nuestro rendimiento laboral, especialmente en los contextos virtuales y también en los flexibles, que forman parte del día a día para muchos de nosotras y de nosotros. Eh, este espacio es parte del compromiso del Instituto de Innovación e Investigación por ofrecer contenidos útiles, también prácticos y actualizados que contribuyan al desarrollo profesional y al bienestar integral de quienes forman parte de nuestras estructuras sindicales. El webinar de hoy se realiza en colaboración con nuestras compañeras y compañeros de Bechapra y nos da mucho gusto contar con uno de sus integrantes como ponente invitada. Agradecemos también, como siempre, a la CTM Nacional y a nuestro líder, don Carlos Aceves del Olmo, por seguir impulsando acciones formativas que fortalecen nuestras capacidades desde lo técnico hasta lo humano. Mi nombre es Jos y tendré el gusto de moderar esta sesión donde hablaremos cómo medir el rendimiento de manera objetiva, cuáles son los factores que lo afectan positiva o negativamente y qué estrategias podemos aplicar para llevar nuestra productividad al siguiente nivel. ¿Qué vamos a ver en esta sesión, compañeros? Hoy abordaremos elementos clave que nos van a permitir entender y mejorar nuestro rendimiento laboral, sobre todo en entornos virtuales. Conoceremos como, por ejemplo, qué es el rendimiento laboral y cómo evaluarlo, la diferencia entre el rendimiento de tarea y contextual, malas prácticas que afectan el desempeño y cómo evitarlas, los desafíos del trabajo remoto, el uso intensivo de las tecnologías y, por supuesto, herramientas de medición y listas de verificación que nos pueden ayudar a implementar mejoras reales y sostenibles también. Para guiarnos el día de hoy en este tema, nos acompaña nuevamente la doctora María Teresa Antonio Javier. Ella es doctora en Ciencias Economía Administrativas, maestra en Recursos Humanos, ingeniera en Sistemas Productivos, investigadora y miembro del equipo de Bechapra. Es ponente habitual en temas de productividad, teletrabajo y salud laboral, y es una aliada cercana en nuestros espacios formativos. Es la segunda vez que nos acompaña, entonces nos da mucho gusto verla de nuevo aquí con nosotros. Y pues los invitamos a participar como cada semana, activamente, dejando sus preguntas en el chat, sus comentarios. Queremos leerlos, escucharlos de dónde nos acompañan, si vienen de nuestros programas educativos, si son de alguna federación o de algún estado. Con gusto los vamos a leer. Y pues ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra ponente, la doctora Teresa. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Jos. Gracias por esta calurosa bienvenida. Gracias a todos por estar aquí, al equipo de Bechapra por darme la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes, pues, esta lista de contenido. Gracias a todos los que nos saludan desde Tamaulipas, a Mari, que veo por ahí, María de Los Ángeles, Julieta. Muchas gracias por estar aquí, por tomarte este tiempo. Y bueno, espero que este webinar sea que tenga muchos beneficios para ustedes, que podamos aprender cosas nuevas y sobre todo que puedan compartirnos también sus experiencias respecto a esta forma de trabajo virtual que, bueno, está teniendo cada vez mayor popularidad y que pues actualmente estamos ocupando este método para poder impartir estos cursos. Bien. Primero que nada, vamos a definir qué es el rendimiento, ¿no?
Entonces, el rendimiento, bueno, consiste en sistemas integrados que nos van a permitir llegar al cumplimiento de objetivos de la organización. Nosotros podemos hablar de un rendimiento general como parte de la organización, pero también podemos hablar de un rendimiento laboral individual, es decir, aquel rendimiento que tiene cada uno de los colaboradores. Esta evaluación puede llegar a ser compleja debido a la forma en la que se puede llegar a medir. Tenemos algunos elementos clave y estándares de desempeño que nos van a ayudar a poder medir este rendimiento y existen también retroalimentaciones, sobre todo al desempeño de los empleados o registros que van a ayudar a medir este rendimiento. Hablando específicamente de lo que es el rendimiento laboral individual, es decir, el rendimiento de cada una de las personas, podemos hablar de tres tipos de rendimiento. El principal o la primera dimensión de este rendimiento es el rendimiento de la tarea y es aquel que se relaciona con las propias actividades del puesto de trabajo para lo cual fueron contratadas las personas y que se puede encontrar dentro de lo que es su descripción de puesto y que se espera desde luego que cada uno de los empleados cumpla a cabalidad. En este sentido, me gustaría escuchar ¿cuál es la descripción de puesto que tienen nuestros participantes? ¿Conocen ustedes la descripción de puesto que tienen en sus organizaciones? ¿Cuáles son las principales actividades que ustedes realizan? Y si consideran que su comportamiento afecta al rendimiento de otras personas. A ver, vamos a ver de los participantes que tenemos. Magali, Magali, ¿puedes escucharnos? Si quieren participar, compañeros, con gusto también pueden levantar la mano o escribirlo aquí en el chat, como ustedes gusten. A ver, alguien que quiera decirnos cuáles son las funciones que llevan a cabo. Elba, no tengan pena, aquí no mordemos. Sí, soy Elba. Hola, Elba, ¿te gustaría compartirnos cuáles son las funciones que tienes dentro de tu organización? Sí, soy inspectora de calidad Ok, y pues mi función es más que nada pues liberar producto. Estoy en un área de pintura, entonces manejamos todo lo que sea en cuestión de calidad, de liberar piezas buenas, separar de malas y todo lo que conlleva eso. ok. ¿Tú consideras que esta función que realizas afecta el rendimiento de otras personas Mm, yo creo, pues o beneficia? mentalmente tal vez un poco, Ok, sí, porque uno tal vez tiene ¿cómo puedo decir? Pues sí, o sea, una idea de cómo hacer las cosas, pero hay otras personas que traen otros pensamientos, entonces es algo tal vez mentalmente diferente. ok. Diferente, sí. O bueno, es una actividad realmente muy importante para la organización. Digo, Ujú. de tu departamento depende que el cliente esté contento, que no lleguen productos defectuosos al cliente, que el prestigio de la organización pues continúe gracias al trabajo que realizas tú y tu equipo de trabajo.
Y precisamente esto viene a raíz del siguiente tipo de dimensión que está relacionada con el rendimiento. Muchas gracias, gracias por compartirnos tu experiencia. Y el siguiente o la siguiente dimensión del rendimiento es precisamente el rendimiento contextual, que son aquellas conductas que el empleado realiza para mejorar su trabajo sin que ello implique una compensación por parte de la empresa, pero que se espera realice por voluntad. Por ejemplo, el compañerismo, la lealtad hacia la empresa. Todos en nuestros puestos de trabajo tenemos compañeros. Y en nuestra descripción de puesto, en el caso de Elba se puede decir, bueno, a mí me contrataron para que yo revise el proceso de calidad, para que revisemos las piezas, para que cumplamos ciertos estándares, ¿verdad? Y en algunas descripciones puede decir a lo mejor de manera general que tenemos que tener ciertos valores como la responsabilidad, como el cumplimiento de objetivos, etcétera, ¿no? Pero en ningún lado me dicen que tengo que tener compañerismo, es decir, que tengo que a lo mejor ayudar a mis compañeros de trabajo, que tengo que tener esa lealtad hacia la organización, que si alguien me pide ayuda, tengo que ayudarlo para que pueda cumplir con sus funciones. Entonces, esta parte del rendimiento contextual muchas veces no se mide dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque se trabaja bajo objetivos. ¿Cuál es el nivel de producción que tengo que cumplir esta semana o dentro del siguiente mes? Si estoy cumpliendo con esos objetivos, entonces puedo decir que tengo un buen rendimiento. Pero esta parte del rendimiento contextual también es importante. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando en una organización como individuos de manera independiente. Estamos trabajando en una organización donde nuestras acciones y nuestras decisiones van a afectar el rendimiento de los demás. Entonces, no es lo mismo trabajar en una organización donde todos podemos tener confianza entre compañeros, donde podemos pedir ayuda y sabemos que vamos a recibir esa ayuda, a trabajar en una organización donde cada uno se centra únicamente en cumplir los objetivos de su puesto, dejando de lado la forma en la que podrían contribuir a las tareas del resto de sus compañeros. Ok. ¿Cuáles son algunas malas prácticas que se pueden llevar a cabo dentro del trabajo? Y esto es parte de la tercera dimensión que mide el rendimiento laboral individual y llevan por nombre conductas laborales contraproducentes que están relacionadas con todos aquellos comportamientos negativos que afectan el rendimiento de la organización y el bienestar psicológico de los empleados, ¿no? Como nos decía hace rato Elba, a lo mejor algunas personas pueden llegar a sentirse agredidas, en especial en estas áreas de calidad, porque muchas veces desde el área de calidad nos toca ser los malos, ¿no? Nos toca ser los que tenemos que regresar los productos que están mal, tenemos que parar el proceso para que puedan a lo mejor corregir alguna falla y podemos tener esa pantalla de que somos los malos, pero realmente estamos cumpliendo con una actividad para lo cual se le contrató y desde luego, pues como lo decíamos hace un rato, ¿no? Es la presentación también de la empresa y de los productos que se están ofertando, la calidad de los productos que se ofertan. Eh, este término es muy interesante, parasitismo. ¿Qué se imaginan ustedes cuando escuchan este concepto de parasitismo? Por ejemplo, cuando le dicen a los niños, ¿no? Tienen parásitos o los hongos son unos parásitos. ¿Qué se imaginan ustedes? A ver, Cristian, ¿nos escuchas? Cristian Rodolfo Méndez. Escucho para Claro. bichos, es lo que me viene. Ok. Normalmente los bichos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los parásitos? Tienen, eh, digamos, ellos mismos producen su alimento o se alimentan de alguien más.
Se alimentan de alguien más, ¿no? Ajá, se alimentan de alguien más. Entonces, cuando nosotros hablamos de parasitismo en la organización, nos referimos a aquellas personas que solamente están en la organización ocupando un espacio, pero que no llevan a cabo sus funciones o que tratan de delegar esas funciones en alguien más, ¿no? De decir, oye, ¿me puedes ayudar a hacer esta tarea? Oye, ¿me puedes ayudar a hacer esta otra actividad? Cuando realmente estas personas son las que tendrían que estar realizando estas actividades, pero que suelen delegarlas, pero no de manera formal. O sea, no es como que es el jefe y está delegando, no, es un compañero que abusa, en este caso, del comportamiento positivo de los demás para que puedan llevar a cabo sus actividades. Entonces, a esto se refiere este término de parasitismo, ¿no? En la organización, aquellas personas que no están cumpliendo con sus funciones y que siempre buscan la manera de dejar que alguien más lleve a cabo sus funciones. Otro tipo de mala práctica es la agresión interpersonal, que puede ser, en este caso, desde una agresión verbal, desde una agresión en cuanto a lo mejor ya escalas mayores, cuando tienen conflictos que pueden llegar hasta los golpes. Otro tipo de mala práctica es la jactancia y es algo que también es muy común en las organizaciones. Es decir, aquellas personas que exageran los resultados que están dando o las actividades que realizan, ¿no? Es decir, bueno, mi trabajo es el mejor, mi trabajo está contribuyendo muchísimo a la organización y siempre tratan de exagerar a lo mejor los resultados que están dando dentro de la organización. Otra mala práctica es el mal uso de recursos. ¿Han escuchado en este caso sobre el robo hormiga? Abraham, Abraham Ojeda. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Abraham. Sí, ¿Has- claro, sí, solo que sí he escuchado. ok, ¿qué nos puedes compartir? ¿Has conocido en otra organización, en algún conocido, algo del robo hormiga? Eh, Como tal dentro del trabajo, ¿no? Pero pues así como del trabajador que como que poco a poco va gastando cosas como hasta de manera personal cuando son recursos de la propia empresa. Exactamente, ¿no? Personas que van tomando a lo mejor que dicen, bueno, si en la empresa me dan hojas para poder imprimir mis reportes, pues ahora que es inicio de clases, pues me voy a llevar un paquete para mi casa, ¿no? Porque mi hijo lo necesita. Germán, ¿nos quieres comentar algo? Sí, justo iba a mencionar eso, maestra Teresa, que nuestro compañero Germán quería hacer una aportación. Sí, hola, buenas tardes. Ricardo Ah, Germán, ingeniero de profesión. He trabajado en varias plantas de la industria, plástico, reciclado, este, inyección de plásticos. Y sí he escuchado algunos términos que has comentado ahí. Digo, algunos no se me hacen como que cambian el nombre. ujú, Por ejemplo, parasitismo, pues usan otros términos, ¿no? Más, menos puntuales, más adornados. Pero el más común es el robo hormiga. Eh, Hablamos de personas que se van llevando las cosas, por ejemplo, mantenimiento, que se va llevando las pinzas, que luego falta un desarmador, que luego falta el amperímetro y empiezan a solicitar otro porque de repente se pierden. Y es un ejemplo, ¿no? Pero también en varias áreas de producción, varias áreas de almacén, pues se van perdiendo las cosas y eso pues sí implica un gasto para la empresa bastante grande porque pues hablamos de una persona, pero si eso lo sumas de que no es una sola persona, que vienen siendo dos o tres personas de mantenimiento, dos o tres personas de producción, dos o tres personas de limpieza, pues hablamos de ya cantidades de dinero grandes, ¿no? Sí lo he exactamente. visto, sí, lo he vivido también, o sea, me ha pasado que entro a un turno cuando trabajaba en la industria y de repente ya no teníamos el material
Y ahí andábamos desesperados buscando otra vez, pidiéndolo, solicitándolo, pero es porque pues, alguien se lo había llevado. Así es. Es correcto. Muchas gracias, Germán. Efectivamente, estas malas prácticas pues llegan a afectar a la organización, ¿no? Como bien lo decía Germán, si es el comportamiento de una persona que se extiende a la cultura organizacional y que ya al rato no es una, al rato si son 300 empleados y de los 300 empleados 200 están tomando estas conductas, bueno, al rato ya no vamos a tener trabajo, ¿no? Ya no vamos a tener empresa. Hablando específicamente de un área de mantenimiento, imagínate que se llevan la única llave que tienes para poder darle mantenimiento a la máquina y pues esa llave conseguirla, porque a lo mejor es una llave especializada, eh, traerla desde China te va a llevar 2 meses, pues ya dejaste la máquina parada 2 meses. Por algo tan sencillo, por algo tan pequeño que era una llave, pero que es una llave que seguramente no se consigue tan fácilmente o que fue mandada a hacer especialmente para esa máquina, pues ya nos genera un conflicto mayor, ¿no? Y este tipo de conductas pues van a afectar de manera general el rendimiento de la organización y desde luego también de los individuos. Hablábamos también de otro tipo de mala práctica como es la desviación de la producción, ¿no? Sobre todo en empresas que permiten a lo mejor robarse también en esta parte el uso o bueno, los productos, ¿no? Y bueno, la última que es el sabotaje, robo y retirada, ¿no? Que en este caso el sabotaje se puede dar desde el hecho de que, bueno, hablando a lo mejor de la herramienta, cómo mis acciones van a impedir que la producción continúe, cómo mis acciones van a impedir que se logre entregar el pedido a tiempo, ¿no? Entonces, es un sabotaje que a lo mejor en un inicio puede ser dirigido hacia una persona, pero que al final va a tener una repercusión en toda la organización. Bien, muchas gracias. Gracias por su participación. Entonces, ahora, ¿cómo han cambiado los puestos de trabajo? ¿Cómo han cambiado los puestos de trabajo a partir de la pandemia? Me gustaría escuchar sus opiniones. No veo si alguien tiene levantada la manita, si no me ayudas, Jos. Y si no, me gustaría escuchar a Alma Delia. Sí, no tenemos a nadie con la manito levantada, pero invitamos a Alma a que participe. Gracias. Sí, me parece que nuestro compañero Germán eh, tiene la mano levantada. Tal vez tenga alguna otra aportación. Adelante, Sí, Germán. mira, a raíz de la pandemia, digo, yo todavía en ese tiempo estaba trabajando en la industria metalmecánica y había ya dejado también lo que era la inyección de plásticos, pero entra la pandemia y empezamos a trabajar la mayoría de manera virtual, o sea, empezamos a utilizar eh, pues los correos, las videoconferencias, las videollamadas para evitar el contagio y empieza una interacción como más, más, no de face to face, sino en línea, ¿no? Y la organización va cambiando un poco en ese aspecto porque en lo que te vas adaptando, pues vas como experimentando formas de trabajo diferentes, ¿no? Cómo mandar una señal, sobre todo un cambio de molde o un cambio de modelo, para no interactuar tanto con las personas, empiezas a usar el celular más frecuentemente, las herramientas como el WhatsApp y los correos electrónicos son más frecuentes y eso hace que vaya cambiando de alguna manera nuestras formas de trabajo y nuestras perspectivas de cómo ver desde un nuevo punto de vista esta forma nueva de trabajar. Digo, yo lo percibí así. Ok. ¿Y cómo te sentías cuando tuviste que migrar a esta forma de trabajo? ¿Cuáles fueron las emociones que detectaste que cambiaron en ti? Fíjate que al principio fue, bueno, la interacción de empezar a usar, por ejemplo, las videollamadas, ¿no? Cuando no era por vía Zoom, era por Google.
Y luego a veces no se, no, en aquel tiempo se saturaban mucho esos medios y estaban en experimentación. Había algunas funciones, por ejemplo, cuando hacíamos la presentación de nuestros objetivos, de cómo íbamos, qué era lo que estamos buscando, qué modelos nos faltaban por terminar en la semana, pues se nos complicaban, se nos paraba constantemente las pantallas y andábamos picándole de aquí a allá, y a todos nos fallaba, ¿eh? No crees que nada más era uno. A todos nos empezaba a fallar y luego empezamos, oye, es que no veo bien aquí, necesito que lo amplíes, y ahí andabas buscando el botón para ampliar la pantalla, para que todos vieran el diagrama y cómo iba el proceso de producción, qué tanto nos faltaba. Y sí, al principio sí fue difícil. No quiero decir que ahorita sea fácil, ¿no? Pero sí al principio te costó ese trabajo de poder acoplarte y pues lógico, al principio todo mundo sale con críticas, pero te das cuenta que todos tenemos fallas, o sea, que todos estábamos igual. Es correcto. Ujú, sí. Muchas gracias, Germán. Pues efectivamente, los puestos de trabajo tuvieron un crecimiento exponencial a partir de la pandemia respecto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta forma de trabajo, el teletrabajo, no es algo nuevo, es algo que surgió desde hace mucho tiempo, 1979, si mal no recuerdo, eh, con Jack Niels, que se considera como el padre del teletrabajo. A partir de una crisis petrolera. Él propuso empezar a trabajar desde casa precisamente para poder ahorrar recursos y que la organización continuara. Sin embargo, eh, en los años venideros, pues estas formas de trabajo solamente se conocían en aquellos puestos que trabajaban específicamente en departamentos de TICs. Ellos eran los que tenían pues un uso más intensivo de las tecnologías y desde luego pues estaban preparados y capacitados para hacer uso de estas tecnologías. Sin embargo, a partir de la pandemia pues vemos este crecimiento forzado y exponencial del uso de las tecnologías de la comunicación y la información, no en uno, sino en todos los ámbitos profesionales y educativos. Entonces tenemos que adaptarnos a esta nueva forma de trabajo en un entorno virtual. Tenemos que aprender a ser más flexibles, lo cual es un problema sobre todo para aquellas organizaciones que tienen una alta burocracia, quiere decir que trabajan bajo procedimientos, bajo estándares muy estrictos, donde decían es que la información no puede salir de la organización, es que no te puedes ir a tu casa si no se tiene un permiso, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer estas organizaciones? Se tienen que volver más flexibles para poder seguir subsistiendo. Tristemente, aquellas organizaciones que no lograron adaptarse en ese periodo a esta forma de trabajo o que la propia naturaleza de la empresa no lo permitía porque requería un contacto cara a cara, pues son empresas que sufrieron grandes pérdidas y tristemente muchas de ellas quebraron porque no lograron continuar con este proceso durante la pandemia. Y aquellas que lograron adaptarse, bueno, tomaron ahora esta herramienta que fue algo momentáneo como algo cotidiano dentro de la forma de trabajo. Iniciamos con conferencias, con cursos en línea, empezamos a trabajar por objetivos. Bueno, realmente el trabajo por objetivos depende de cada una de las organizaciones, en especial cuando tienen proyectos. Pero aquellas organizaciones que eran muy burocráticas, que tenían que ver al empleado sentado en la oficina para decir que estaba trabajando, pues ahora tienen esta opción de poder trabajar desde casa, de tener redes de colaboración también. Durante la pandemia realizamos entrevistas a varios gerentes de empresas, a varios teletrabajadores, como ahorita nos compartía su experiencia Germán. Y a partir de esto creamos un artículo donde exponíamos todas las vivencias que tuvieron durante este proceso de transición. Y muchas de ellas, pues muchas personas nos compartían, por ejemplo, incluso en empresas automotrices, que ellos hacían todo con la memoria. Los manuales, los procedimientos, todo lo pasaban con la memoria. ¿Por qué? Porque era muy difícil, sobre todo por esta cuestión de seguridad en cuanto a la información, que compartieran la información por un medio digital para evitar el robo de la información. Sin embargo, a partir de la pandemia tuvieron que hacer esta migración y la persona que nos compartía su experiencia nos decía,
Antes todos los manuales eran impresos, ahora podemos bueno, podemos compartir la información de manera digital. Se vieron obligados a aprender a usar las tecnologías, sobre todo las personas mayores fueron las que tuvieron o siguen teniendo mayores problemas para poder adaptarse al uso de las tecnologías, y esto generó algo que se conoce como tecnoestrés, que es el estrés que se genera por el uso o manejo de las tecnologías de la información, ya sea presente o futuro. Y empezamos con dolores de cabeza, empezamos con ansiedad, empezamos con una sobrecarga de trabajo que se vio demasiado en esta época, pero que afortunadamente pues tenemos un proceso de adaptación en el cual cierto grado de estrés ayuda para que tú puedas generar nuevas ideas. Sin embargo, cuando este estrés es superior y excede las capacidades del trabajador, entonces es cuando se pueden llegar a generar problemas de salud y en casos extremos algo que se conoce como burnout, que es sentirse quemado en el trabajo, cuando ya estás agotado excesivamente, que ya no puedes más. Sin embargo, en este caso que les comentaba del sector automotriz, ellos tuvieron que recortar también sus recursos y antes pagaban a una persona para que les pudiera impartir cursos en la organización. A partir de esta crisis que tuvieron, ellos empezaron a compartir o a crear cursos y contenido para poder capacitar a la propia gente dentro de la empresa como una actividad pues a lo mejor momentánea, pero que les generó un beneficio y que logró que se tuviera un mayor acercamiento dentro de los compañeros. Entonces, experiencias como esta, pues nos hacen darnos cuenta que cuando tenemos algún cambio o una contingencia, podemos sacar un partido, podemos tener acciones positivas de esta contingencia. Y a partir de esto, les comentaba de estos estudios que hemos realizado, pues se identifican teóricamente 4 elementos críticos dentro de la organización y que influyen en el desempeño de toda organización, pero también de aquellos puestos de trabajo que se encuentran de una manera virtual. Estos elementos críticos son el individuo, la organización, el hogar y la familia y el trabajo. Me gustaría escuchar su participación. Carlos. Carlos, ¿puedes escucharnos? No, no tiene apellido, entonces no sé si haya más Carlos. Creo que no. Abraham Ojeda. Bueno, sí, claro. Hola, hola Abraham. Mira, tenemos estos 4 elementos críticos: individuo, organización, hogar y familia y trabajo. ¿Tú Ajá. consideras que estos 4 elementos son integrales? Quiere decir, ¿van a tener una afectación en tu rendimiento? Sí, claro. Sí, Porque, ujú, sí, primero que nada, pues el individuo, pues somos uno, ¿no? Somos lo que hacemos en nuestro día a día. Luego lo que sigue, pues es en el hogar y la familia, que es como con las personas con las que compartimos la mayoría del tiempo. A partir de ahí, como luego se dice coloquialmente, nuestra segunda casa, pues es el trabajo. Entonces ujú, ahí obviamente, ya desde lo que tú piensas individualmente, se une con lo de la familia. A eso se le agrega el trabajo y al fin de cuentas es una suma de todas nuestras áreas o de todos nuestros elementos para generar nuestro resultado final o cómo trabajamos o cómo nos llevamos día a día, ¿no? exactamente, exactamente, Abraham. Muchas gracias por tu participación. Pues esto efectivamente son los elementos críticos que pueden llegar a afectar el rendimiento. ¿Por qué? Hablando específicamente de la implementación de un sistema de teletrabajo, primero que nada, la persona que quiere migrar a un sistema de trabajo virtual tiene que ser una persona que tenga el conocimiento en cuanto al uso de las tecnologías de la información,
La personalidad también es importante. ¿Por qué consideran ustedes que la personalidad sea importante? Abraham, ¿por qué crees que la personalidad puede ser importante en un sistema de trabajo virtual? Yo creo que afecta en lo virtual y en el día a día, Ajá. pero por ejemplo, un ejemplo, yo cuando surgió la pandemia, estaba estudiando en la universidad y por ejemplo, yo de manera personal, pues a mí sí me gustó muchísimo el tema de lo virtual, pero también tenía compañeros pues como apáticos y que decían que no les gustaba, que les molestaba, o sea, y encontraban peros para todo. Y pues entonces siento que afecta porque cada quien es diferente y en lugar de tomarlo positivo, porque pues a fin de cuentas no teníamos otra opción más, era en línea, pues siento que sí afecta. Y pues es normal, es como cuando estamos con nuestros compañeros de trabajo, que todos reaccionan diferente a una misma situación. Es correcto. Muchas gracias, Abraham. Pues efectivamente, la personalidad afecta en todos los puestos de trabajo. Y, por ejemplo, en los sistemas de trabajo virtual, una persona a la que le encanta estar platicando, una persona que es muy extrovertida, que necesita ese contacto, pues va a ser una persona que probablemente en un sistema de trabajo virtual se sienta excluida, no se sienta a gusto, sienta que la están separando de la organización porque ya no tiene ese contacto cara a cara. Que a lo mejor una persona que es más introvertida, pues a lo mejor se va a sentir más a gusto en un sistema de trabajo virtual porque no va a tener contacto directo con las personas. Una persona neurótica también puede llegar a tener muchos problemas en un sistema de trabajo virtual porque se puede alterar por cuestiones, como comentábamos hace rato con Germán, de que si no podemos compartir, de que si no me han compartido la información, de que no puedo trabajar porque mi trabajo depende de otra persona y no me ha compartido el reporte, etcétera, ¿no? Y sobre todo la motivación, ¿no? Como nos decía Abraham, yo sí estaba motivado, a mí sí me gustaba. Pero va a haber personas que digan, no, no me gusta estar en un sistema de trabajo virtual. Entonces, las características del individuo, como sus capacidades, su experiencia, el conocimiento, la personalidad y la motivación, son importantes. Por otro lado, la organización, la estrategia y la cultura que tenga la organización, en este caso los sindicatos también que estén de acuerdo en que se pueda implementar este sistema de trabajo o cualquier cambio dentro de la organización, que las reglas, las leyes, los reglamentos y políticas de la empresa permitan esta flexibilidad dentro de los puestos de trabajo, pues también es importante, ¿no? Y sobre todo las condiciones económicas. Para poder tener un sistema de trabajo virtual necesitamos el apoyo de la alta dirección. ¿Por qué? Porque va a ser la empresa la que nos proporcione los equipos, la que se asegure sobre todo del cumplimiento ahora de la norma 037, de que tenemos un espacio asignado en casa para trabajar, de que tenemos el escritorio o la silla adecuada en el caso de las personas que trabajan ocupando estas herramientas. Desde luego, el hogar y la familia, ¿cuántos de nosotros no sufrimos cuando tuvimos que emigrar y que no teníamos un espacio? Entonces, el no tener un espacio, las condiciones económicas para poder trabajar desde casa, pues también puede ser un área de oportunidad. El hecho de si se vive solo, si se tiene familia, si se tiene hijos, si se tiene pareja, que la pareja esté de acuerdo en que se tiene que trabajar desde casa. En la pandemia vimos mucho esta parte de los espacios compartidos, sobre todo aquellas personas que tenían hijos, tenían que compartir la misma computadora para el trabajo, para la escuela de los hijos, y si tenían hijo en preparatoria o en universidad, más el de la primaria, pues imagínense la situación tan crítica en la que se vivió. No sé si alguien nos quiera compartir cuál fue su experiencia en este aspecto de hogar y familia y de los equipos compartidos. A ver, veo la manita de Germán. Sí, mira, bueno, a mí me pasó en la pandemia precisamente. Yo estaba estudiando una maestría y eran las clases eran virtuales, o sea, no podíamos ir a la escuela porque estaba prohibido. Y sí les pasaba, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que estaban
en video. Sí. Vuelvo a esa parte donde estabas experimentando y todos teníamos el video abierto y el audio abierto, ¿no? Y todos estaban, se escuchaba el ruido por todos lados. Entonces empezamos a organizarnos. Y ¿saben qué? Hay que apagar los micrófonos. Pero dejamos el audio abierto, el video abierto, y a mis compañeras les pasaba que estaban platicando y salía su hijo por atrás del baño, ¿no? Bañándose o la niña comiendo y viendo a la mamá que estaba ¿qué estás haciendo, mamá? Pues todos nos reíamos, ¿no? Porque estaba en su casa y estaba, pues la niña no sabía que estaba en una videoconferencia, pero pues, son situaciones que pasaban y pues ahorita ya sabemos que podemos apagar el audio, podemos apagar el video y podemos escuchar. Nada más que pues al principio sí se sentía esa parte de ¿qué hacemos, no? ¿Cómo utilizamos el sistema? ¿Cuáles son las funciones que nos sirven para mejorar y optimizar el tiempo de audio o de videoconferencia? Es una situación que me acuerdo de ella. Ujú. Es correcto, ¿no? Y que actualmente, bueno, sigue vigente, sigue vigente. Yo aquí también en casa tengo a mi familia y sí lo viví en carne propia esta parte. Em, pero bueno, finalmente bueno, es un elemento crítico también en este sentido, porque si no tienes un espacio en casa asignado para una forma de trabajo virtual y tienes familia, pues incluso puedes llegar a tener hasta problemas familiares, ¿no? Por la cuestión de que estás robando espacios, ¿no? Retomando estas experiencias que les comentaba. Había personas que nos decían en las entrevistas, es que literal tuve que secuestrar el comedor de mi casa para poder trabajar. Y mi esposa me decía, oye, ya puedes mover tu computadora porque ya necesito hacer la comida o ya voy a servir de comer. Y fue una situación realmente muy devastadora para muchas personas. Y que pues también fue un proceso de adaptación, ¿no? Y que ahora muchas personas dicen, bueno, a mí sí me gusta el teletrabajo, yo quiero teletrabajar desde casa. Y bueno, hacen estas adaptaciones precisamente para poder tener los beneficios, desde luego, pues como decíamos, ¿no? Con el apoyo de la organización. Y el siguiente elemento crítico, pues es el trabajo, la naturaleza del trabajo. Por ejemplo, hace rato que nos compartían, ¿no? Del área de calidad. Bueno, si estás en un área de calidad directamente con el producto, no puedes tener esta forma de trabajo virtual, ¿no? A lo mejor si estás en el área de calidad, en la revisión de los manuales, procedimientos y demás, tal vez sí puedas tener un sistema de trabajo virtual, y por eso esto es un elemento crítico, la naturaleza del trabajo. Si se tiene la tecnología para poder implementar un sistema de trabajo virtual y la naturaleza del trabajo te lo permite. Desde luego que el trabajo pues te permite trabajar con un equipo portátil, tiene que ver mucho el diseño del puesto, que se trabaje sobre todo por objetivos y que estos objetivos sean medibles y entregables, que tengan la mínima supervisión y pues tener habilidades o técnicas analíticas interpersonales para poder trabajar bajo un sistema de trabajo virtual. Pero como bien comentábamos hace rato, estos elementos críticos pues son elementos que aplican para todo puesto de trabajo, sea virtual o no. Siguiente, bueno, ¿cómo medir el rendimiento en entornos virtuales? Puede ser de dos maneras. Uno, objetivamente, que es trabajo por objetivos, trabajo por proyectos y metas cumplidas de acuerdo a un cronograma. Me gustaría escuchar participaciones. A ver, Dolores Jaigel es Guerra. ¿Nos Sí, escuchas? hola. Hola, Sí, Dolores. ¿Nos podrías compartir cómo miden en este caso en tu puesto de trabajo el rendimiento? pues creo que lo medimos de una manera de cumplir los objetivos. A lo mejor los planteamos objetivos generales y vemos qué tanto ha tenido como el aprovechamiento, ¿no? Si se cumplió o no se cumplió el objetivo, no sé, a lo mejor fomentar algún proyecto.
o integrar algo, ¿no? Entonces vemos qué tanta productividad hubo, si se fomentó bien, si se cumplió el objetivo, o qué es como, qué es lo que tenemos que hacer. Hacemos como una también tipo retroalimentación. Ok. Dolores, ¿nos podrías compartir un poquito de a qué se refiere tu puesto de trabajo? Yo soy delegada sindical, Ok. estoy dentro de una empresa. Entonces así lo hacemos, ponemos, por ejemplo, lo podemos como cuantificar a lo mejor mensualmente o semanalmente como los resultados, ¿no? Dependiendo lo que pues va sucediendo pues, sobre la semana en la empresa. Obviamente son muy variables a veces los temas, pues por el entorno. Ok. Muy bien. Muchas gracias, Dolores. Sí, de nada. Eh, pues efectivamente, la naturaleza del trabajo es la que va a determinar la manera en la que se va a medir el rendimiento. Objetivamente, en la mayoría de los puestos de trabajo, trabajo por objetivos, trabajo por proyectos o metas cumplidas. ¿Y cómo puede medirse entonces el rendimiento en entornos virtuales? ¿Alguien de aquí trabaja específicamente en un entorno virtual, en teletrabajo? Hablas de ahorita en la actualidad, o sea, ¿quién Ajá. está presentando algún trabajo o está trabajando de manera virtual? No, Sí, bueno, yo no, ahorita no. ok. ¿Alguien más tiene implementado un sistema de teletrabajo? Aunque sea que digan, no, pues yo solamente teletrabajo un día a la semana o 2 días al mes. Oye, perdón, tengo una pregunta a raíz Sí. de esa que estás haciendo. Sí, bien es cierto que, bueno, ahorita hablas de quién está trabajando de manera virtual, pero creo que ya hay como bueno, yo lo veo así, hay como un vestigio, ¿no? Ya hay una combinación entre trabajo virtual y trabajo presencial. Yo a lo Ujú, que voy es que, por ejemplo, si bien es cierto que yo no trabajo ya al 100% de manera virtual, sí tengo que entregar reportes, mandarlos por correo, tener comunicación con mis compañeros o con los asociados de manera también virtual, ya sea por chat, ya sea por WhatsApp, recoger escritos, ya no tanto así a mano, sino, oye, mándame un escrito por Word sobre los temas que quieres ver y la próxima reunión que tenga con gerencia, saco tu escrito para que lo consideren y si es necesario, pues que vengas aquí de manera presencial y expliquemos tanto tú como los demás lo que quieres dar a entender en tu escrito, ¿no? Yo a lo que voy es a esto, que ya hay esa combinación, esa mezcla entre trabajo virtual y trabajo presencial. No al 100%, ¿verdad? Ahorita es como un 30% virtual y 70% presencial, pero hay a veces que aumenta, o sea, va variando dependiendo las necesidades. ok, ok. Muy bien, muchas También, gracias, Germán. también nuestra compañera Gabriela Alejandra tiene la manita levantada. Ay, muchas gracias, Jess. Gaby, ¿te escuchamos? Hola, muchas gracias. Sí, mira, respecto al tema, yo trabajo en la Federación de Querétaro y soy quien maneja como las redes sociales, la community manager y también a cargo como delegada sindical. Pero pues el manejo muchas de las ocasiones es estar programando nuestras visitas que realizamos, creando algunos videos y así es como yo alimento las redes sociales. En algunas ocasiones sí puedo hacerlo desde casa. Ok, ok, Gaby. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo te sientes tú en este trabajo mixto que nos comentaba Germán? Pues a mí en lo personal, cuando puedo ejercerlo de esa forma, también me permite de alguna manera pues estar haciendo como algunos deberes en casa, ¿no? Como dividirme en dos, de alguna forma poder crear el contenido necesario para el trabajo y asimismo poder hacerme cargo de algunas responsabilidades en el hogar. Entonces, por decir, considero de mi parte que ha sido como muy valorado en esa cuestión.
Ok, muchas gracias, Gaby. Pues sí, efectivamente, creo que las mujeres somos las que valoramos en mayor medida estos sistemas de trabajo semipresenciales, precisamente por la doble labor que tenemos que llevar como madres, jefas de familia y trabajadoras. Y en este sentido, bueno, creo que Gaby y muchas de ustedes pues podrán contarnos muchísimas de las experiencias o los retos a los que nos tenemos que enfrentar, pues como mujeres trabajadoras, jefas de familia. Y mi pregunta iba en el sentido a que comentábamos que podemos medir el rendimiento de manera objetiva, pero también podemos medir el rendimiento laboral individual en entornos virtuales ocupando herramientas subjetivas. En este sentido, publicamos un artículo que se llama Validación de la escala de rendimiento laboral individual en entornos virtuales, que nos ayuda a medir precisamente el rendimiento laboral de aquellas personas que trabajan en un sistema virtual y que podemos medir las dimensiones que comentábamos en un inicio, el rendimiento de la tarea, el rendimiento contextual y aquellas conductas laborales contraproducentes. En este sentido, bueno, aquí podemos encontrar las divisiones que podemos hablar sobre las conductas laborales contraproducentes relacionadas con la organización, como acciones que, bueno, van a perjudicar a la empresa, como destruir o borrar, falsificar registros o documentos, amenazar la ventaja competitiva, obtener a propósito el reembolso de algún gasto, trabajar menos horas de las previstas debido al consumo de alcohol y drogas, que aunque muchos pueden decir, cuando hacíamos este trabajo decían, oye, es que yo no fumo, yo no consumo este tipo de sustancias. Digo, bueno, es una realidad que a lo mejor muchas personas no lo hacen, pero también es una realidad que algunas personas sí. Y si no se hace, pues digo, no pasa nada, se coloca que no se realiza y ya está, ¿no? Actividades del rendimiento de la tarea, por ejemplo, he organizado mi trabajo para acabarlo a tiempo, he tenido en cuenta los resultados objetivos que necesitaba alcanzar con mi trabajo, he sido capaz de establecer prioridades, he sido capaz de llevar a cabo mi trabajo de forma eficiente y he sido capaz de llevar a cabo mi trabajo de forma eficaz. Aquí me gustaría saber, em, ¿cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia? ¿Cómo lo entienden ustedes esta diferencia? ¿Quién nos podría compartir? Doctor Eduardo Espinosa. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un Hola, placer. doctor, buenas noches. Gracias. Fíjate que estamos aquí en Puerto Vallarta, trabajando también algunas actividades importantes. Una conferencia muy interactiva. Me encantó hoy. Siempre, pues, pero hoy un toque distinto. Fíjate que la eficacia, en la definición, logramos integrar la capacidad y ciertos objetivos para poder encontrar resultados que nosotros estamos deseando. Se enfoca, pienso que en centrar ciertos resultados deseados desde una implementación dentro de los objetivos que deseamos alcanzar como seres humanos o como empresas. A través del ámbito sindical, ejemplo, mi función en la CTM Puerto Vallarta es acercar a las instituciones de carácter federal, público del gobierno del estado de Jalisco en temas de capacitación, así como los vínculos en las escuelas de educación básica. Mi trabajo siempre es de forma virtual. Algunos sábados o domingos tengo oportunidad de forma presencial, pero casi trabajo siempre de forma virtual, vía Meet, vía videollamadas con las instituciones para celebrar convenios que fortalezcan a los trabajadores. Y hablando de eficacia, es cumplir objetivos importantes para poderlos utilizar como parte importante de una herramienta de cumplimiento y de parámetro que podemos medir y cuantificar para los trabajadores. Y en tema de eficiencia, se trata de lograr esa capacidad que nosotros tenemos como sindicato para poder en su momento cumplir los parámetros propuestos, así como optimizar ciertos recursos en cuanto a tiempo, dinero,
en cuanto a ciertas temáticas que nos permiten alcanzar los objetivos propuestos como sindicato y esos objetivos transformarlos en ciertas mejoras para nuestros compañeros y compañeras. Por ejemplo, en Puerto Vallarta, el señor Rafael Yerna Zambrano, que es mi secretario general, desde el Estado hace 18 años, hace 2 años que dejó Jalisco, se integra directamente a Puerto Vallarta y estamos trabajando con 14 convenios de colaboración con instituciones tanto públicas como 4 con privadas. El hecho de incorporar a IDEF, a CECATI Federal, a ICATEM, Valle de Banderas, en temas de capacitación, nos permiten en eficiencia lograr ciertos niveles de capacitación que nos permiten incentivar la economía del trabajador al mismo tiempo de la promoción íntegra con las empresas que en su momento representamos al trabajador o a las trabajadoras. Ok, muy interesante todo lo que nos comparte, doctor. Muchas gracias. Gracias por su participación. Yo creo que después lo vamos a contactar para hacer alguna entrevista y poder seguir con estas investigaciones. Un placer escucharlas y a todos los compañeros que nos escuchan. Muchas gracias por las aportaciones muy interesantes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues retomando lo que nos compartía el doctor, efectivamente, nosotros podemos hablar de eficiencia y podemos hablar de eficacia. Cuando yo me compro una pastilla, para el dolor de cabeza, me puedo comprar un paracetamol y me puedo comprar a lo mejor otra pastilla. Las dos me van a quitar el dolor de cabeza. Las dos van a ser eficaces. Pero ¿cuál va a ser más eficiente? Aquella que lo haga en el menor tiempo posible. Entonces, de esa manera podemos resumir la diferencia entre eficiencia y eficacia. Perdón, creo que alguien levantó la mano. Sí, nada más es que la definición de eficacia y eficiencia en la industria sí va muy relacionada en la ingeniería lo tenemos que tener como bien definido, ¿no? La Ujú, eficiencia viene siendo algo más como de liderazgo y la eficacia es algo más de individual, pero las dos van de la mano. ujú, Eh, la eficiencia es más que nada, podríamos hablarlo así como de qué haces con utilizar los bienes de la empresa o los materiales de la empresa de manera eficiente, valga la redundancia, ¿no? Y utilizarlos de buena manera. Y la eficacia es más relacionado con la parte que te toca, ¿no? Oye, tienes esta actividad y qué tan práctico y qué tan eficaz eres en hacer una tarea o una actividad en específico. Una es ujú. más, una es como que engloba varias actividades. Yo lo veo más relacionado a un liderazgo, que es la eficiencia, y la otra es como más individual, que haces de manera individual con los trabajos que te asignan. Mm. Ok, ok, muy bien, muchas gracias, Germán. Pues sí, la eficiencia efectivamente está relacionada con ocupar la menor cantidad de recursos y llegar al objetivo planteado, pero con la menor cantidad de recursos. Eh, muchas gracias. Y bueno, estos son, digamos que algunas de las preguntas que se miden en estos instrumentos que se pueden ocupar para poder medir un rendimiento laboral individual, ¿no? Lo que comentábamos, el rendimiento contextual, he asumido responsabilidades adicionales, he desarrollado soluciones creativas a nuevos problemas, ¿no? Parte de lo que nos comentaba Germán, parte de lo que nos comentaba el doctor. Y bueno, algunas situaciones que se pueden prestar también en situaciones de entornos virtuales, ¿no? Como mandar mensajes, llamar por teléfono a lo mejor a familiares, amigos, jugar con videojuegos o realizar otras actividades en horas laborales. Que bueno, aquí hay una fuerte discusión, ¿no? Porque esto puede ser a lo mejor una conducta contraproducente, pero también puede ser un área de oportunidad, como comentábamos, para todas aquellas mujeres que tienen que llevar una doble labor y que a lo mejor ellas pueden decir, bueno, yo voy a eficientar mi proceso, yo voy a eficientar mi tiempo de tal manera que yo pueda cumplir con ambas funciones, ¿no? Que pueda atender a mi familia, pero que también pueda cumplir con los objetivos de la organización. Ok, continuamos. Una de las propuestas en estos artículos es precisamente un diagrama de flujo para implementar las nuevas tecnologías o las formas de teletrabajo en la organización. ¿Y cómo inicia este diagrama? Bueno, primero que nada, con la implementación, ya sea de teletrabajo o de nuevas TIC,
Y aquí, bueno, un proceso de decisión. El personal cuenta con los conocimientos o las habilidades. Sí, si el personal cuenta con los conocimientos y habilidades, bueno, se va a implementar un sistema de teletrabajo o no. Bueno, pasamos a la parte A. Si es que sí se va a implementar, bueno, o más bien, si es que no cuenta con los conocimientos, hay que darle un curso de capacitación, dar seguimiento a estas capacitaciones. Si se va a implementar un sistema de teletrabajo, bueno, hay que evaluar los factores críticos que influyen en el desempeño, que es el circulito que veíamos hace rato, donde se integran este trabajo, el individuo, la familia y la organización. Dar a conocer las obligaciones y los derechos que tienen en este caso los teletrabajadores, de acuerdo al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo. Ay, ya siento que estamos sobre tiempo. Dar a conocer y capacitar en cuanto a la norma del teletrabajo, que es la norma 037, y evaluar el rendimiento laboral en entornos virtuales, que es las preguntas que veíamos hace un rato. Evaluar los niveles de tecnoestrés, para lo cual también hay un instrumento para poder medir cuál es el nivel de tecnoestrés y las personas que están haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación presentan niveles de tecnoestrés, y si es que presentan niveles altos de tecnoestrés, bueno, considerar las recomendaciones para poder reducir los niveles de tecnoestrés y realizar las actividades que cada organización considere prudentes para poder bajar los niveles de tecnoestrés, como pueden ser desde pausas activas, desde el derecho a la desconexión hasta ejercicios que se pueden realizar en casa. Ok, después tenemos, a partir del círculo que les mencionaba hace rato, se propone una lista de verificación de cada uno de estos elementos críticos. Por ejemplo, en cuanto a la organización, la empresa desea implementar el teletrabajo como estrategia organizacional. No aplica, si no, en este caso, un plan de acción, qué actividades se tiene que hacer si es que la empresa pues sí desea implementarlo, quién va a ser el responsable, fechas de cumplimiento, y podemos ocupar el diagrama PDCA para darle seguimiento a cada una de estas actividades. Otro ejemplo sería: la cultura de la empresa facilita la implementación del teletrabajo, la organización provee el equipo de cómputo y mobiliario necesario para el teletrabajo, los sindicatos están de acuerdo con la implementación del teletrabajo, los gerentes están de acuerdo y apoyan la implementación del teletrabajo, la organización conoce las leyes y reglamentos aplicables. Otro aspecto, pues decíamos, es el trabajo. El diseño del puesto de trabajo permite el teletrabajo. El puesto de trabajo no requiere contacto cara a cara, que es algo súper importante. El puesto de trabajo está diseñado para cumplir con objetivos medibles, alcanzables y entregables. Yo no sé cómo, si ya apresuro las diapositivas. Eh, faltan muchas, maestra, porque a lo mejor podemos hacer una parte dos, digo, porque a mí me está gustando mucho la conversación y creo que es muy, muy importante escucharlos, la verdad, y creo que les está gustando mucho este tema, pero tal vez si todavía faltan algunas, cuantas diapositivas, podemos ver la posibilidad de hacer una parte dos, no sé, usted cómo lo ve. Pues no sé ustedes cómo me digan, nos faltan como 5. Mm, Tal vez sería conveniente para hacer un buen análisis de lo de, de la exposición. Y justamente estoy leyendo aquí que algunos nos piden parte 2 porque creo que sí es muy importante y la verdad es que creo que sí les está gustando mucho esto y la verdad es que yo lo veo de mucho valor como para darnos el tiempo justamente como lo estaba haciendo hace un ratito. Entonces, si gustan ustedes y lo ven a bien, podemos tomar una parte 2 la siguiente semana tal vez. Ok, digo yo por mí, encantada. Ustedes como me digan. Yo creo que sí, porque los veo muy, muy contentos y los veo muy participativos, la verdad. Ok, eso es muy bueno, me agrada mucho. Muchas gracias, maestra. Pues entonces llegamos al final de esta sesión. Obviamente, como cada semana, agradecerles a todos y a todas por su participación. Me dio mucho gusto verlos tan activos, con tanto interés en este tema,
que obviamente nos va a ayudar a desarrollar las habilidades y que fortalezca nuestro desempeño personal y profesional, justamente como lo estaba mencionando la maestra. Y pues hoy reflexionamos sobre la importancia de entender qué es la productividad, más allá del número de tareas realizadas y cómo medir nuestro rendimiento de forma contextual, considerando los retos actuales, ¿no, maestra? Que como el trabajo remoto, el uso intensivo de tecnología y el equilibrio emocional, que también es muy importante. Y pues quiero agradecer de manera especial a la maestra María Teresa Antonio por compartirnos una vez más experiencia de manera clara y pues herramientas prácticas que podemos llevar a nuestro día a día, que yo estoy aquí tomando nota. Reconocemos también la colaboración de Bechapra, con quienes hoy tuvimos el gusto de realizar este espacio de formación conjunta, que como cada jueves va a ser jueves de Bechapra. Y por supuesto extendemos nuestro agradecimiento a la CTM Nacional y al liderazgo de nuestro líder, don Carlos Aceves del Olmo, por seguir promoviendo este tipo de iniciativas que impulsan pues el desarrollo integral de todas y todos. Les recordamos también seguir registrando sus datos. Veo también que ya algunos ya mandaron sus datos a través del chat, pero a los que faltan no olviden ponerlo. Y pues también agradecer a las personas que nos siguieron a través de la transmisión en Facebook. Nos despedimos con la invitación de pues practicar lo aprendido y aplicarlo, cuidar de nuestra energía y seguir trabajando con enfoque, con estrategia y pues también con bienestar. Nos vemos en el próximo webinar y pues también, maestra, no sé si quiera dar unas palabras de cierre. Pues muchas gracias a todos, gracias por la participación. Me encanta que participen, me encanta que nos compartan sus experiencias. Créanme que nosotros aprendemos también de las experiencias que nos comparten y pues esto sirve para poder entender precisamente todos estos cambios que se están viviendo en la organización y que ustedes son los dueños de la operación, que ustedes son los que conocen los retos a los que se enfrentan y que nosotros solamente estamos analizando esos cambios que ustedes están viviendo día a día. Gracias por todo, gracias por la oportunidad de estar aquí, gracias a Bechapra y gracias a todos los que nos apoyan con sus aportaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Saludos a todos y a todas. Que tengan bonita noche. Igualmente, adiós. Gracias, bonita noche. Gracias.